Hola, muy buenas noches a todos los que se van conectando a este en vivo. Vamos a vincular a nuestros especialistas en este momento. Que seguro están ahí muy pendientes. Vamos a ver. Eso, doctor. ¿Me Hola, escucha bien? ¿Cómo está? bien. Muy bien. Vamos a ver el doctor David. Ya le envié la invitación. Se nos vio, pero voy a volver a intentar. Ahí le envié, doctor David, la invitación nuevamente. Que le den, yo creo que sí. Eso. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo ¿Qué estás, tal? David? Bienvenidos, ya estamos completos. Bueno, mucha gente rápidamente está creciendo el número de personas que están con nosotros y nos gusta mucho tenerlos nuevamente aquí conectados en este en vivo que la Fundación Instituto Neurológico de Colombia está haciendo cada mes con un propósito, y es que ustedes tengan un espacio. Nos sentimos hoy muy complacidos, no con uno, sino con dos de nuestros especialistas para hablar un tema de interés. Y ustedes saben, las personas que se vienen conectando, que este en vivo es de ustedes, más que de pronto escuchar. eh, la idea es que hagan todas las preguntas, que aprovechen este espacio que la Fundación Instituto Neurológico de Colombia está, digamos, poniendo a su disposición para que lo aprovechemos al máximo. Sin más preámbulos, aprovechemos porque, bueno, la idea puede ser una hora, puede ser menos, depende de ustedes, de las preguntas que tengan. Tanto el doctor Adolfo Vélez como el doctor David Ríos son neurólogos, hacen parte de la Fundación Instituto Neurológico de Colombia y dentro de su formación tienen una amplia experiencia en el tema de migraña, que eso es lo que vamos a aprovechar acá al máximo. Entonces, ahora sí, les doy a ustedes la palabra, lo que quieran contar para que entremos en calor a conversar, porque eso es lo que vamos a hacer y que hagamos de pronto como un encuadre un poquito general por el tema de migraña. No sé cuál de los dos, empecemos con el doctor Adolfo, si quiere, haciendo este encuadre, después escuchamos al doctor David. Gracias, Gloria. Gracias a la Fundación Instituto Neurológico de Colombia por este espacio, por poder brindar este ambiente para todos los pacientes, para resolver dudas, para que charlemos sobre una enfermedad tan importante, tanto para la neurología como para la salud pública, con respecto a la afección que produce. La idea es que vayamos conversando la temática, que vayamos dándole desarrollo a las preguntas que hayan sobre la enfermedad y qué más pues que tener un compañero de la categoría como es el doctor David Ríos, que todo el tiempo estamos yo le digo en candela con respecto a enfrentar esta enfermedad y a los pacientes que la sufren. Bueno, Doctor, buenas noches nuevamente a la institución. Pues muchas gracias por este tipo de espacios. Yo pienso que son los escenarios propicios para que los pacientes se sientan en tranquilidad de preguntar. Tal vez muchas veces tengan dudas y no se atrevan a salir de esas dudas en consulta y aquí pues yo creo que es importante decirles que se sientan en plena confianza porque este espacio es para ellos. así es. Empecemos con eso, doctor David. ¿En qué se diferencia un dolor común de una migraña? Empecemos como por lo básico. ¿Cuál es la diferencia de la migraña de un dolor de cabeza común? Ok. El dolor como tal es simplemente un síntoma, ¿cierto? Es una cosa que realmente puede o no hacer parte de una enfermedad. Cuando hablamos de migraña, estamos hablando de una enfermedad como tal.
en la que pues lamentablemente no nos la sabemos todas. Hay mucho del por qué que no sabemos, tal vez sabemos un poco más del cómo, pero es una enfermedad en la que hay cierta predisposición genética y tenemos una susceptibilidad a tener dolor de cabeza, pero no solo a eso. Hay un montón de síntomas asociados y es una entidad ante todo crónica. Va a haber una tendencia a tener dolor y síntomas asociados al dolor, lamentablemente para toda la vida, pero eso no quiere decir que las personas no puedan mejorar mucho, hasta el punto en el que se sientan casi curadas. Entonces, ese es tal vez el primer mensaje. Aquí todo depende del dúo del equipo que se haga pues, entre el paciente y el médico para tratar de ir indagando cada vez más, porque esto es un proceso. Uno en la primera consulta no logra muchas veces, digámoslo así, meter el gol, pero después, conforme se va estableciendo una relación, digamos, más de mayor confianza, uno logra cosas pues impresionantes. Pero el mensaje concreto es una enfermedad en la que hay dolor, hay otros síntomas, es crónica, hay una predisposición a que esto sea eh, algo que lamentablemente va a estar presente siempre, pero que se puede controlar. Eso es lo importante. Doctorado, por aquí ya empezamos. Marcela Morales pregunta, ¿cómo están? A mí me da mucho dolor de cabeza tipo migraña cuando tengo el periodo. ¿Es necesario un tratamiento como tal? Gracias, Gloria. Dentro de la enfermedad y de lo que se conoce, sí hay unas indicaciones muy claras para poder darle alivio al curso de la enfermedad y que la persona retorne a una calidad de vida óptima, que pueda estar tranquila de que la enfermedad sí tiene un control, pero como dijo ahora David, pues aunque ya se ha mencionado en muchas ocasiones, y en consulta se le dice a los pacientes que no tiene cura como tal, puede llegar a mucho control, a un control prácticamente de estar curada. Una de las indicaciones de tratar la enfermedad, la migraña, es cuando está relacionada con el cambio hormonal, que en las mujeres pues se manifiesta cuando días antes o durante el ciclo menstrual aparece un dolor de cabeza de características migrañosas muy intenso, eh, que incluso está catalogado como dentro de toda la clasificación que hay de la migraña, porque podemos hablar que hay varios tipos de migraña. La migraña relacionada con el ciclo menstrual es una de las más difíciles, corrijo, de las más graves que puede presentar una persona, porque se habla de que tienen una intensidad muy fuerte. Entonces sería una indicación para poder tratar la migraña. Pues la migraña relacionada con la menstruación debe ser tratada, y hay varios tratamientos para ello. Muy bien, por aquí Dulce Menca dice, buenas noches, me recomiendan el topiramato para la migraña. Ok, entonces, cuando uno habla de tratamiento en migraña, digamos que podríamos dividir todo en dos grupos grandes de medicamentos, porque además de eso hay otros tratamientos que no son a base de medicamentos. Pero si vamos a hablar de medicamentos, tenemos medicamentos para el dolor que se deben usar cuando yo tengo el ataque del dolor o el síntoma asociado más molesto, ¿cierto? Porque puede haber dolor, molestia de la luz, molestia de los sonidos, molestia de los olores, puede haber náusea y muchas veces eso es lo que más le molesta al paciente. Y hay otros medicamentos que son los que llamamos preventivos, que no los vamos a tomar cuando tenemos el dolor, sino que más bien buscan es que cada vez sea menos intenso y menos frecuente. En ese grupo de medicamentos está el topiramato. Por supuesto, ya la selección del medicamento va a ser algo muy individual, ¿cierto? Entonces yo creo que si la persona que nos está haciendo la pregunta tuvo esa recomendación de su médico, yo parto de que hubo un análisis completo de su situación particular y si así fue, pues es un buen medicamento a utilizar. Muy bien, por aquí, pero ahorita volvemos a ellos.
PM Angie dice, ¿qué parte del cerebro se ve afectado cuando la persona tiene migraña? Uy, esa pregunta está muy difícil. Eh, Realmente el avance en la investigación de la afectación a las partes del cerebro en la migraña se ha dilucidado en los últimos, sí, por ahí 10, 15 años, y se ha encontrado compromiso de casi todas las partes del cerebro, desde el tallo cerebral que se encuentra en la parte de atrás y abajo del cráneo hasta las partes frontales. Ahí podemos mencionar muchas estructuras que se comprometen en la migraña. De hecho, la migraña ha sido un desafío para poder interpretar cómo son las sensaciones del dolor y cómo se percibe el dolor por los pacientes. Pero la afectación que se ha encontrado es casi que global. Todas las estructuras del cerebro se ven muy afectadas, principalmente las que tienen que ver con la detección de las sensaciones y la detección del dolor. Hay cambios estructurales incluso dentro del mismo cerebro, o sea, hay cambios en la conformación del cerebro cuando una persona sufre dolores de cabeza repetitivos con los síntomas asociados a la enfermedad que ya mencionó David, y eso hace de que el cerebro se vaya volviendo más sensible a todo, se vuelva sensible a los alimentos, sensible a todos los estímulos visuales, auditivos, pero la afectación del cerebro es casi que completa. Y eso repercute obviamente en todas las actividades de la vida cotidiana que hacemos o que tenemos como seres humanos, desde pensar hasta movernos o incluso de interpretar de forma diferente cómo lo ven a uno los demás. Entonces es una enfermedad que incluso genera estigma, ¿cierto? De que uno se siente diferente con las demás personas, y es porque los cambios que realiza la enfermedad son de casi todas las estructuras del cerebro. Muy bien, para entrar aquí a otra pregunta que también han hecho varias personas, Vanessa Tare, Tareales, pues, dice, me da dolor de cabeza constante, pero nunca me han mandado para donde el neurólogo. Cuando esas dolores de cabeza son comunes, ¿en qué momento ya digamos que esos síntomas deben ser tratados por un neurólogo? Muy bueno, que a todos nos da dolor de cabeza, es cierto. Bueno, pues yo creo que los médicos generales tienen toda la capacidad de dar un tratamiento útil y efectivo en migraña. Realmente no es que haya que ir al neurólogo siempre que tenemos este diagnóstico. Entonces, una de las cosas que hemos tratado de hacer en el instituto es, mediante también un proyecto educativo, empezar a empoderar cada vez más a los médicos generales. Pero digamos que eh, personas que ya han pasado por varios tratamientos preventivos y en los que definitivamente no hay como una disminución tanto en los días de dolor como en la intensidad de dolor, o aquellos pacientes que tengan también un control en las crisis que no sea el adecuado, que no sea el mejor, es decir, que los medicamentos utilizados en las crisis no hayan ayudado realmente a mejorarle, o aquellos que tengan condiciones particulares, es decir, por ejemplo, mujeres gestantes, en las que lamentablemente no podemos usar muchos medicamentos, en las personas adultas mayores, ¿cierto? O en aquellos que tienen muchas enfermedades de base, por ejemplo, enfermedades de riesgo cardiovascular. Yo creo que esos serían como los principales grupos. No sé si Adolfo tiene algún otro en mente. No, de acuerdo. Y todos estos pacientes que tengan eh, muchos medicamentos, politerapia, porque hay que buscar un medicamento pues que sea el más indicado y que tenga menos interacciones, o sea que se vaya a confrontar químicamente con esos otros tipos de medicamentos. Esos pacientes que tienen politerapia, que lo llamamos a los que toman 3, 4, 5 medicamentos para diferentes enfermedades, sí deberían de tener
un curso de remisión a neurología. Aquí en varias preguntas, ustedes lo han mencionado, pues los síntomas en el momento de la menstruación, en el momento del embarazo. Nosotros también recibimos preguntas por otros canales. Efectivamente somos las más afectadas con el tema de migraña. ¿Y por qué? Es un tema más femenino que masculino, o eso es un mito. Ese es uno de los mitos que hay que aclarar. Y sí, realmente el componente hormonal en las mujeres se ha visto que influye significativamente tanto en el empeoramiento de la enfermedad como la presentación de la enfermedad. Entonces, relacionando con una de las preguntas que se hizo al principio, la migraña menstrual o relacionada con el ciclo menstrual o ese cambio hormonal es una de las más graves pues que puede tener una persona, y en este caso desafortunadamente pues va para el género femenino, pero sí se ha encontrado que la enfermedad afecta mucho a las mujeres y en una proporción casi que muy lejos de lo que afecta a los hombres. No quiere decir que a los hombres no nos dé, yo por ejemplo tengo migraña, pero, pero sí es mucho más la afectación. De hecho, el libro, uno de los libros muy bonitos que tiene la Asociación Colombiana de Neurología se llama Migraña y Mujer. Y es esa exaltación a que se le debe colocar mucho más atención a las mujeres, no queriendo decir que no tenga las mismas repercusiones pues en el género masculino, pero sí se afectan mucho más a las mujeres. Qué interesante eso. Diego León, hablando de mujeres, pero ve aquí un hombre, pregunta de Diego León Muñetón Alcaraz, dice, cuando estoy bajo mucho estrés laboral, se me desatan fuertes dolores de cabeza, ¿cómo controlo eso? Ok, pues mira, hay muchos precipitantes o desencadenantes de migraña. No son la causa, ¿cierto? Pero son ciertas situaciones o ciertos elementos del ambiente que terminan haciendo que se desencadene un ataque de migraña. De los más frecuentes y más frecuentes es el estrés, ¿cierto? Pero no solamente es eso, ¿cierto? La menstruación, ya la mencionamos, el calor, el frío o el cambio de temperatura, el paso de frío a calor o de calor a frío, ¿cierto? Ciertos alimentos, especialmente el dulce, también se ha mencionado acerca del vino tinto, solo por mencionar dos, pero pueden ser muchos. Y esto puede ser muy individual, puede que cada persona tenga sus alimentos asociados, ¿cierto? Entonces, el estrés siempre va a ser una de las cosas que vamos a preguntar en consulta. Algunas veces, esa ansiedad, que puede ser el nombre técnico del estrés, puede ser muy importante y puede ser no solamente susceptible de intervenir con el ejercicio, por ejemplo, eh, con terapias de meditación, con tratamientos no farmacológicos, sino que también puede ser necesario usar algunos medicamentos. Entonces, la invitación a la persona que preguntó acerca del estrés es consultar para tratar de ofrecerle una solución individual. Eso es clave. Caricar03 dice, ¿la aparición de la migraña está relacionado con el avance de la edad o en todas las edades puede aparecer esta enfermedad? Los primeros síntomas. Realmente la enfermedad tiene un curso dinámico, se podría decir. A cualquier edad se puede aparecer la migraña, se han eh, encontrado casos desde los 3 años de vida hasta adultos mayores de 80, 85 años o 90, ¿cierto? O también tiene que ver, está relacionado con la parte del cambio hormonal que decíamos ahora. Por ejemplo, en los hombres puede aparecer mucho más temprano, entre los 8 y los 12 años, y las mujeres aparecerles con la menarca, que es la primera
menstruación, pues que ya es la maduración de todo el sistema endocrino, entonces sucede este cambio hormonal, pero sí hay unas edades críticas donde la enfermedad tiende a empeorar y es entre los 30 y los 40 años. Nosotros vemos muchas mujeres, principalmente entre estas edades, que llevan 10, 12 años con la enfermedad, y esto tiene un curso dinámico. Puede ser un dolor de cabeza al mes, luego se transforma en 2 o 3 por semana y luego se vuelve 15 días o más en el mes o casi todos los días, por no decir todos los días, que hay pacientes que sí lo tienen. Pero el pico de aparición o la mayor prevalencia están entre los 30 y los 40 años. También se ha encontrado que hay factores protectores o a la vez también detonantes, y es la menopausia. Entonces hay pacientes que con la menopausia refieren mejoría casi completa de la enfermedad, pero en otras mujeres también tienen un empeoramiento. Entonces es muy individual, como mencionaba ahora David, el curso clínico en cada paciente. Y otras pacientes que pueden empeorar, seguir igual o mejorar de su enfermedad migrañosa, y nosotros lo preguntamos en consulta, es durante la gestación. Hay muchas pacientes que mejoran porque hay una estabilidad hormonal durante el embarazo, pero hay otras que, por ejemplo, si tienen migraña con aura, que es una de las de los tipos de migraña que se han identificado, podría empeorar en una forma significativa durante el embarazo. Entonces, acá es muy importante concluir de que es una enfermedad que tiene un curso dinámico, se puede ir empeorando pues con el tiempo. Ya David mencionó que hay varios factores que pueden detonarla e irla empeorando, pero uno de los que más se ha identificado es el cambio hormonal en las mujeres, y obviamente quién no sufre de estrés después de los 20 o 25 años en la vida familiar, laboral, social, ¿cierto? Eso también es una carga para el cerebro, y por eso la enfermedad tiende a ser ese pico entre los 30 y 40 años. Así es, doctor David. Juanita 30 pregunta, ¿cómo diferenciar un dolor de cabeza fuerte de un aneurisma cerebral? Ok, mira, los aneurismas cerebrales, yo pienso que hay mucho miedo, ¿cierto? Mucho miedo respecto al tema de los aneurismas cerebrales y muchas veces a consulta siempre la pregunta es, ¿no será que tengo un aneurisma? ¿Cierto? Lo primero es decir que un aneurisma podríamos decir que es coloquialmente es un defecto en un vaso, en una arteria, en un vaso sanguíneo, en la que hay un punto de debilidad y el vaso sanguíneo como que se dilata, como si fuera un baloncito. El riesgo del aneurisma es que se rompa y que haya sangrado, ¿cierto? Cuando se rompe, uno de los síntomas es el dolor, y la mayoría de veces es un dolor sumamente intenso que se asocia a otro montón de cosas. Por ejemplo, la alteración de la conciencia, perfectamente puede caer desmayado. Rara vez un aneurisma duele más de una vez. Duele generalmente cuando se rompió. Pero el escenario que nosotros tenemos normalmente en consulta, pues ese es el del dolor crónico, ¿cierto? Y un aneurisma no duele crónicamente. Eso es lo primero, ¿cierto? Entonces, yo pienso que lo más importante es que tengan presente que cuando hablamos de migraña, no hay ningún elemento o la enfermedad de por sí no te predispone a aneurismas ni te aumenta el riesgo de aneurismas. ¿Sí? Puede suceder, por ejemplo, que solicitemos una imagen por alguna razón y encontremos por azar un aneurisma, pero esa no es la razón del dolor ni el resto de los síntomas, ¿cierto? Y en eso insistimos mucho a los pacientes. Lo llamamos un hallazgo incidental que nada tiene que ver. Eso, o sea, los aneurismas no dan migraña y la migraña no da No, aneurisma. No da aneurisma. Súper, súper claro y muy buen dato.
Doctor Adolfo, Sandra Elienar pregunta, ¿las crisis migrañosas pueden afectar la memoria a largo plazo? Sí, como lo mencionamos ahora, eh, y la pregunta que se hizo muy válida al principio, es que muchas estructuras del cerebro son afectadas durante una crisis de migraña. Aquí pues en forma somera tenemos que aclarar de que la migraña no es dolor de cabeza. La migraña, como ya lo mencionó David al principio, es una enfermedad que uno de sus síntomas más frecuentes y por el que más se consulta es dolor de cabeza, que en medicina le decimos cefalea, ¿cierto? Dolor de cabeza, que como hay forma aislada, en forma aislada es simplemente un síntoma. Pero la migraña tiene varias fases y dentro de esas fases, que son cuatro, tanto al principio, que se llama una fase premonitoria, como una fase después del ataque de dolor de cabeza intenso, dure lo que dure, horas, días, te van a presentar síntomas cognitivos en la mayoría de los pacientes. ¿Y a qué me refiero con síntomas cognitivos? Hay quejas desde el principio, 2, 3 días antes incluso de que del dolor de cabeza, de que hay falta de concentración, de que para poder leer tienen dificultades, para poder desempeñarse en el trabajo tiene dificultades, incluso tiene cambios en la estructura del sueño, entonces les puede producir insomnio a los pacientes y eso obviamente repercute en la concentración. Y el del postdromos, o sea, después de que pasa la crisis como tal de dolor, con náuseas, vómitos y lo presenta el paciente, y todas estas alteraciones con los estímulos, también quedan alteraciones en la concentración, en la memoria, ¿cierto? Pero principalmente es en la atención, no queda como mencionan en muchas partes, como en un guayabo, como si estuviera pues aturdido el cerebro por toda la descarga química y eléctrica que hubo anormal, y que estuvo muchas horas o días alterando pues el funcionamiento normal del cerebro. Entonces ya se ha detectado en los últimos años de que hay delicadas implicaciones en lo que tiene que ver con eh, la parte cognitiva de los pacientes que tienen migraña. Eso sí se ha ido pues evidenciando con mayor fuerza. Muy bien. Así como en todos los en vivos que tenemos, ya en este momento arrancan, hay una cola de preguntas. Pero bueno, vamos a agilizar a ver si logramos responderlas y si no buscamos la manera. Alex Escobar, es bien interesante, me gustaría escucharlos a los dos. ¿Qué opinan sobre los tratamientos alternativos como acupuntura, magnesio o CBD para tratar la migraña? Bueno, pues yo creo que los tratamientos no farmacológicos van a ser complementarios y pueden ser hasta igual de importantes que un medicamento, ¿cierto? Por eso insistimos a las personas con migraña sobre los hábitos, sobre el estilo de vida, sobre la necesidad de mantener un peso saludable, un peso normal, sobre la necesidad de manejar el estrés, de dormir adecuadamente, de descansar. Y aparecen otras alternativas, como ya lo mencionaste, la acupuntura, como son los nutracéuticos, entre los que más podemos, entre los más comunes y que tienen más evidencia, porque es que sí tienen evidencia, está el magnesio, la riboflavina, la coenzima Q10. Esos nutracéuticos se han usado como preventivos en migraña y realmente tienen evidencia, sí disminuyen la frecuencia y la intensidad del dolor. Con la acupuntura también han habido algunos estudios y en la práctica pues vemos que algunos pacientes mejoran con ello, ¿cierto? Eh, Tal vez con el cannabidiol es de lo más nuevo que tenemos y tal vez uno encuentra muchas veces resultados un poco más variables, pero es una evidencia que está en construcción. No podríamos dar una recomendación directa de usarlo y de cómo usarlo, pero probablemente en el futuro tengamos un poco más de elementos.
como David lo mencionó, estas terapias serían complementarias, ¿cierto? Pero yo sí quisiera pues resaltar de que eh, lo que mencionó David es válido en todo el sentido de la palabra, y es que la enfermedad no depende de medicamentos. Ahí desmontamos otro mito, ¿cierto? Muchos pacientes buscan la consulta de neurología buscando tratamientos farmacológicos, en este caso pues serían los medicamentos, pero también existen tratamientos no farmacológicos como él lo mencionó, y dentro de esos están el mismo cambio de estilo de vida. O sea, hay que hacer ejercicio. Se ha visto que significativamente puede mejorar la enfermedad. Obviamente se le hace un acompañamiento porque hay pacientes que les duele más la cabeza si hacen ejercicio intenso. Tienen que tomar mucha agua. Eso es un tratamiento alternativo que ya ha mostrado mucha validación. Los pacientes que tienen migraña tienen que estar muy bien hidratados, ojalá desde tempranas horas de la mañana cuando se levantan. Los pacientes tienen que tratar de ser muy juiciosos en el horario del sueño, con esta introducción de nuevas tecnologías y todo esto, y pues la parte que tenemos del urbanismo, tenemos una tendencia a acostarnos muy tarde, y el cerebro del paciente que tiene migraña es altamente sensible y detector de estos cambios, ¿cierto? Yo le digo al amigo el hipotálamo parece que fuera por todos los estudios uno de los generadores de la enfermedad, y él es supremamente estricto en la parte de la cronobiología, o sea, cómo funciona uno en el día a día, respetando sus horarios de sueño, respetando sus horarios de ingestión de alimentos, ¿cierto? Hay pacientes que tienen crisis desencadenadas porque tienen ayunos muy prolongados. Desafortunadamente, pues hay sitios de trabajo donde no tienen la oportunidad de ingerir un alimento, y eso puede ser un desencadenante. Pero también hay otras medidas, por ejemplo, los paños de agua fría, o estas plaquetas que vienen en gel para colocarlo. El frío puede disminuir significativamente también estas crisis. Tratar de buscar lugares pues muy tranquilos con respecto a cuando se va a desencadenar una crisis, o tratar de evitar todos esos estímulos. Pero lo que dice David es cierto. De ahí en adelante, fuera los nutracéuticos, lo que es el CBD o cannabidiol, lo que son otras sustancias que están emergiendo también ahora, entre ellas la psilocibina. Eso está en construcción de la evidencia científica, y recomendarlo ahora pues no sería lo adecuado. Muy Y otra bien, cosa, sí, respecto al sueño, muchas veces es algo curioso, pero no solamente es la privación de sueño, no solo es dormir poquito, O dormir mucho. también se ha visto que dormir mucho puede ser un problema. Entonces así es, muchas personas dicen, yo duermo 12 horas el fin de semana y ahí tengo el ataque de migraña. Y el así es. consumo de Entonces, café, no hemos mencionado café. el café, de que eh, hay cierto hábito con el consumo de café. No es que sea malo, pero a veces sí la cantidad puede ser perjudicial, y hay unas personas que tienen un hábito de tomar café lunes, viernes, 2, 3 tazas al día, grandes mugs, y no lo toman el fin de semana porque no están en la oficina o en su trabajo, y eso puede ser un desencadenante o detonante de una crisis de migraña el fin de semana, por abstinencia de una sustancia que en este caso sería la cafeína. Tomar o consumir grandes cantidades de Coca-Cola o colas, ¿cierto? Colas. El té también se ha visto implicado de que si se consume en mucha cantidad, cuando uno deja de hacerlo, esta abstinencia a estas sustancias que traen eh, estos alimentos pudieran ser un detonante del dolor de cabeza del fin de semana, así le decimos también. Aquí ustedes me contestaron bastantes en esto que acabaron de decir. Hasrum dice, suelo tener mi aura, que me gustaría para los que no, yo por ejemplo ese tema de aura que ahora lo mencionó el doctor no lo tengo muy claro,
pero en una ocasión tuve migraña con aura y dificultad en el habla y adormecimiento en medio cuerpo. ¿Qué tipo de migraña fue esa? ¿O qué fue eso? Pues mira, las auras son casi un grupo de síntomas que pueden estar asociadas a la migraña. Ellas se dan porque hay un fenómeno eléctrico en el cerebro, hay como una onda, y esa onda se va desplazando y va activando diferentes estructuras. Lo más común es que active estructuras visuales, por eso la aura más frecuente va a ser visual. Entonces muchos pacientes van a ver lucecitas, cucullitos, parchecitos que crecen hasta que desaparecen. También puede haber síntomas sensitivos, entonces van a sentir hormigueo en la mano, por ejemplo. Pueden tener dificultades en el habla, entonces sí es muy lógico lo que decían en la pregunta. Y hay otras que ya son menos frecuentes, en las que incluso puede haber compromiso de la fuerza de un lado del cuerpo. Esas auras son fenómenos transitorios. Normalmente empiezan de una forma progresiva, tienen una duración corta, entre 5 minutos y 1 hora, y el paciente se recupera totalmente. Es decir, que no es que un paciente haya tenido un compromiso del habla o del lenguaje y pasen 2, 3, 4 horas o 1 o 2 días y creamos que es una aura. No, eso sería un signo de alarma para consultar. Okay. Entonces, respondiendo a la pregunta, esa fue una migraña con aura. La migraña con aura tiene unas particularidades, como ya mencionó Adolfo, puede empeorar incluso durante la gestación, y ese es un reto pues muchas veces para nosotros, porque tenemos que jugar con ese empeoramiento de la enfermedad, ¿cierto? Pero existen medidas farmacológicas más adecuadas para estos pacientes, de manera que no es que se trate de una condición que para nosotros implique mayores dificultades a largo plazo. Muy bien, eso es muy claro. Eliana Góez, 89, pregunta, si se hace ejercicio como bicicleta o ejercicio de alto impacto y al final da dolor de cabeza, ¿qué lo puede estar detonando? Existen varios tipos de dolor de cabeza aparte de la migraña. Hay un dolor de cabeza que se llama, está dentro de un grupo que se llama dolores de cabeza inusuales o atípicos. Hay un dolor de cabeza que se llama dolor de cabeza desencadenado por el esfuerzo, ¿sí? Y es que cuando se hace una actividad de alto impacto o cuando se le exige mucho al cuerpo en cuanto a la parte física, pudiera desencadenar un dolor de cabeza. Pero se ha encontrado que más de la mitad de los pacientes que presentan esto es por una migraña o una enfermedad migrañosa no controlada. Entonces, para hacer ese diagnóstico diferencial entre si es un dolor de cabeza desencadenado por el esfuerzo o es una enfermedad migrañosa que no está controlada y le está produciendo eso, es muy importante consultar para hacer la diferenciación y poderle dar un tratamiento adecuado. Pero sí se ha encontrado que es un tipo de dolor de cabeza frecuente, pero como les mencioné, está muy relacionado en más de la mitad de los pacientes con una enfermedad migrañosa no controlada. Muy bien. Sari Ascos pregunta, tengo una duda, si uno sufre de migraña, ¿puede causar temblor esencial? ¿Sí está relacionado? Puede. Pues puede. No, mira, realmente que haya una asociación directa entre las dos condiciones, no he encontrado que haya una asociación directa o que pueda dar la migraña un temblor esencial. No. Tal vez muchas veces terminamos dando algunos medicamentos que pueden ayudar en las dos entidades, ¿cierto? Pueden mejorarte tanto el temblor esencial como la migraña, ¿cierto? En específico, 2 medicamentos preventivos. Pero no sé qué piensa Adolfo. ¿Ha encontrado esa asociación alguna vez? No, pudiéramos hablar de que aquí podemos mencionar algo muy importante y es
La enfermedad migrañosa es la enfermedad neurológica más frecuente dentro Mm, de lo que conocemos de las enfermedades neurológicas. Y uno de los trastornos del movimiento involuntario más frecuentes son el temblor esencial. Entonces, no es raro que en algunos pacientes coincida de que tengan las dos enfermedades, temblor esencial y migraña. Entonces, si la migraña es la más frecuente, uno pudiera tener otro tipo de enfermedad asociada. También nos ha pasado, lo que a David le ha tocado también mucho, que es, tienen migraña y tienen epilepsia, ¿cierto? Que coinciden pues, pero no tienen nada que ver una con la otra, pero una sí puede empeorar la otra. exacto. Pacientes que tienen migraña y también les dio un ataque cerebrovascular, ahora que mencionaron pues eh, si hay relación o no con el aneurisma. Entonces hay pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular, tabaquismo, diabetes no controlada, problemas del colesterol, presión arterial alta no controlada y todo eso. Y si tiene migraña, la migraña es un factor de riesgo cardiovascular también, ¿cierto? Entonces pueden coincidir dos enfermedades, pero que una cause la otra, no. Simplemente es una coincidencia. Lina Présiga pregunta, ¿qué hacer desde la casa mientras se logra controlar la migraña por parte de los especialistas después de o antes de una atención médica? ¿Qué se puede hacer desde la casa? Que ya ustedes han dado también como Sí, yo pautas creo con que respecto a eso. muchas de las pautas ya las dio Adolfo, ¿cierto? Buscar un lugar oscuro, un lugar que esté lo más aislado del ruido, tratar de usar medios físicos, ¿cierto? Ya vimos que el frío puede mejorar, tratar si sabemos qué analgésico podemos tomar y es efectivo, tratar de tomarlo rápidamente, porque muchas veces nos demoramos para tomar el analgésico. Y no es lo mismo tomarlo cuando ya sabemos que vamos a tener una crisis de migraña. Y eso para muchos pacientes puede ser el aura o puede ser el tipo de dolor característico que tomarlo a las 3 4 5 6 horas porque me quiero aguantar a ver si se me quita el dolor solo o a ver si se me quita la molestia de la luz sola o las náuseas. Entonces, yo creo que lo más importante es empezar el tratamiento agudo para el dolor de una forma precoz, ¿cierto? Hidratarse bien, como ya lo mencionó Adolfo, y pues obviamente si estas medidas hacen que el dolor o en general los síntomas no se controlan adecuadamente, sí pensar en consultar. Por aquí hay una, pues a mí me parece extraña, pero puede ser que Sander Elianar dice, el estreñimiento puede estar relacionado con la migraña. Sí, me interesa esa respuesta. Eh, sí, sí, definitivamente se ha encontrado mucha relación de la enfermedad migrañosa con problemas gastrointestinales. Ya se viene pues relacionando mucho algo que se llama el eje intestino-cerebro, ¿cierto? Nosotros no somos diferentes sistemas aislados, o sea, el sistema gastrointestinal no funciona solo, el sistema nervioso no funciona solo, el sistema cardiovascular no funciona solo, somos una red muy compleja de múltiples conexiones que hacen de que el cerebro se retroalimente y a la vez tenga sus manifestaciones. Entonces, incluso en un artículo hace muchos años hicieron una relación, un artículo científico, y mencionaba tres tipos de correlaciones, algo que se llama el sistema neurolímbico, que es el que está más implicado en la migraña y en dolores neuropáticos. Está el sistema gastrolímbico, que tiene que ver en una relación del intestino con el cerebro y es en estos pacientes que presentan estreñimiento o presentan síndrome de intestino irritable, que tiene una variedad que puede ser con diarrea o con estreñimiento. Y hay otros pacientes que tienen una alteración en un sistema que se llama somatolímbico, somato hablando de cuerpo, y aquí lo han tratado de relacionar con la fibromialgia.
Entonces, aquí la conclusión es que el cuerpo no es aislado del sistema nervioso, todo está conectado. De hecho, ya se evidencia en muchos pacientes con síntomas previos, por ejemplo, a la enfermedad de Parkinson, podemos hablar. Y es que, decirlo, es que hay pacientes que antes de presentar trastornos del movimiento pueden presentar estreñimiento 5 hasta 10 años antes y ser un aviso de que va a presentar probablemente un trastorno del movimiento como la enfermedad de Parkinson. Entonces sí está muy relacionado. De hecho, eso lo evaluamos mucho también en consulta en migraña porque dependiendo de esto uno puede utilizar cierto tipo de medicamentos. Si sufre de estreñimiento, que tenga un efecto procinético, o sea, que tenga mejor funcionamiento pues del hábito intestinal, y si sufren de más bien evacuaciones frecuentes o diarrea, algo que le ayude pues a controlar eso. Entonces la relación intestino-cerebro es riquísima y eso ya se ha ido pues evidenciando en los últimos años. No sé, David, si quiere agregar algo por ese lado. No, yo pienso que la respuesta fue muy puntual, ¿cierto? Y siempre lo tenemos muy en mente pues para dar el tratamiento. No tendría nada que agregar. Muy bien. Yecas dice, a mí me han aplicado la toxina, me han hecho bloqueos, me cambiaron medicamentos y el dolor de cabeza no se va. ¿Qué puedo hacer? Mira, cada paciente es un mundo individual, ¿cierto? Cuando hay tratamientos que no te dan el resultado esperado, normalmente te preguntas, bueno, ¿es migraña? Uno siempre se cuestiona, ¿cierto? Estamos hablando realmente de migraña o puede ser algo adicional. Entonces, por eso no es extraño que preguntemos en la consulta muchas veces, incluso que nos volvamos canzones, porque buscamos la seguridad en el diagnóstico y como la migraña es un diagnóstico clínico que no requiere de exámenes, por eso preguntamos tanto y por eso examinamos tanto. La toxina botulínica y los bloqueos son tratamientos que podríamos decir que son de alto impacto, ¿cierto? Tratamientos avanzados, son procedimientos en dolor de cabeza y que buscan el control cuando digamos que la enfermedad está avanzada, cuando es crónica o se está acercando a ser crónica. Entonces, puede ocurrir en ciertos pacientes que estos tratamientos no sean suficientes porque haya mecanismos que hacen que el dolor perdure, que tal vez no estén siendo impactados. Afortunadamente hay alternativas. Existen otros tratamientos farmacológicos que pudieran ser útiles, pero asimismo, digamos que siempre tenemos que estar al tanto de qué no estamos impactando, qué factores, tanto cronificantes como desencadenantes, no estamos mejorando en el paciente. Muchas veces ahí está el detalle, ¿cierto? Entonces, la invitación es a no desesperarse, a tratar de que en la consulta que tenga con el médico tratante se ahonde punto por punto dentro de los factores desencadenantes, cronificantes, las características del dolor, qué está faltando por impactar. Y eso no es raro. Muchas veces en la consulta no se logra indagar por todo. Entonces, de ahí la importancia de que en cada consulta tratemos de ser como investigadores y que por supuesto que el paciente siempre esté dispuesto a responder todas esas preguntas, porque vuelvo y te digo, muchas veces podemos parecer canzones. Pero es necesario, Sí, definitivamente. Chariascos pregunta, tengo una duda, bueno, esta ya estaba. Bedoya Cami, la toxina botulínica y la inyección de anestesia del nervio craneal para la migraña, ¿es el mismo procedimiento o algo cambia? Muchas veces nos hacen en consulta esa misma pregunta. Como mencionó David ahora, existen varios tratamientos
que se pueden considerar ya de experticia y son avanzados para el manejo de la migraña, dependiendo del estado en que esté. Entonces mencionemos algo así rápidamente. Existe la migraña episódica, que son pacientes que presentan una cantidad de dolores de cabeza al mes y que pueden estar aislados, puede durarle 1 o 2 días, luego puede estar la semana siguiente 1 o 2 días, etcétera. Y otros pacientes que tienen migraña crónica, y hasta ahora la Sociedad Internacional de Dolor de Cabeza la cataloga como pacientes que tienen 15 días o más de dolor de cabeza al mes, que eso es mucho, es la mitad o más, ¿cierto? O casi todos los días. Entonces tenemos migraña episódica y migraña crónica. En la migraña episódica, uno de los tratamientos potentes de rápido impacto, como mencionaba David, son los bloqueos pericraneales. Estos tienen unas sustancias que son anestésicos locales con unas infiltraciones subcutáneas, o sea, debajo de la piel, eso no se va dentro del cráneo, no daña ninguna estructura. En una persona entrenada causa mucho alivio porque bloquea, por eso se llama un bloqueo, y se le dice peri, o sea, alrededor craneal del cráneo, bloquea las señales dolorosas que van al cerebro. Entonces él deja de percibir eso y puede mejorar con cierto grado de impacto a muchos pacientes. La toxina botulínica o el Botox, porque aquí hay que hablar también de la marca, que fue con el que se hizo los estudios, el Botox es un medicamento diseñado en laboratorio que se aplica en los pacientes que tienen migraña crónica. Y lo que se ha visto, como mencionaba al principio, es que ayudan a disminuir la intensidad de los dolores de cabeza y la frecuencia, o sea, les reducen los días de dolor al mes y la fortaleza con que le da el dolor. Y tiene un alto impacto en esos pacientes. Pero aquí hay que resaltar algo. La toxina botulínica requiere varias aplicaciones, es una aplicación cada 3 meses y tiene un efecto acumulativo. Obviamente hay casos que son muy diferentes a otros, hay pacientes que con una primera sesión tienen una mejoría espectacular de los síntomas, hasta pueden pasar 2 o 3 meses sin dolor, como hay otros que le manifiestan a uno, he mejorado un poco, no me ha mejorado más de un 20%, colocándolos en escalas o en una categoría numérica, pero los dos tratamientos son completamente diferentes, utilizan medicamentos diferentes e incluso la aplicación de las infiltraciones son diferentes, pero incluso se pueden utilizar en forma concomitante. Yo puedo en un paciente alternarle sin interrumpir la secuencia de cada 3 meses de la toxina botulínica los bloqueos pericraneales. Entonces aquí hay que hacer la diferenciación de que según el tipo de migraña que tenga, según el caso individual, se pudiera utilizar uno u otro y uno solo tiene indicación para la migraña crónica que es la toxina botulínica, pero el otro puede ser un coadyuvante. Le mencionamos también que es un potencializador de que pudiera intervenir ciertos mecanismos de la migraña que la toxina botulínica no alcanza a controlar, pero son diferentes los procedimientos. Muy bien, aquí hay un comentario, pero lo quiero empatar con algo que también me parece importante. Mao de S24 dice, actualmente llevo 77 días con dolor de cabeza. Y uno tiene también personas conocidas, me duele la cabeza, pero es migraña. O sea, la gente se resignó que es migraña y me la aguanto. Esa es la opción. O sea, si ya me diagnosticaron migraña y eso es, yo siento que muchas veces específicamente ese diagnóstico hace que la gente como que se resigna a eso. La tengo, la trato y no va a pasar nada, pero se puede controlar con lo que ustedes están hablando y hay muchas alternativas. Pero siento que muchas veces también la gente se acostumbra y pienso que esa no es la opción, acostumbrarse al dolor creo que no sería la opción. No sé qué piensan como con Claro. respecto a eso. Ya lo decía Adolfo,
una enfermedad muy prevalente, muy frecuente, y es una enfermedad que a pesar de eso es poco comprendida y Sí, poco enseñada. Entonces no crean que son solamente los pacientes los que muchas veces no comprenden mucho, lamentablemente pues también somos nosotros los que muchas veces no comprendemos mucho de la enfermedad. Y en la sociedad hay un estigma en el que al ser esto tan frecuente, pues se van formando ciertas conductas, ciertos pensamientos acerca de la enfermedad. Entonces no es raro que escuchemos, esta persona tan cansona toda hora dice que tiene dolor de cabeza. Eso es por faltarle sí, al trabajo, eso es por no ir a sí. estudiar, tan chillón, tan chillona, ¿cierto? Entonces, O eso tiene un termina, problema psicológico, que se decía ahora sí, muchos años también. No, Sí, la se quiere psicóloga. aprovechar de eso, se quiere aprovechar de Ah, eso. Y eso va exacto. haciendo mella en la persona que tiene migraña. Entonces yo escucho todo eso y yo digo, ay, pues hasta hace la verdad, ¿cierto? Yo como paciente, entonces me voy a aguantar el dolor, ¿cierto? Aguanta. Mejor me lo aguanto porque es que si no también me van a molestar, ¿cierto? Si no también me pueden echar del trabajo, ¿cierto? Me puede echar hasta la novia, ¿cierto? Porque yo que voy a salir a una por la discoteca, ¿no? cabeza, sí, sí, claro. O Se vive para qué quejando. voy, sí, claro, o que vamos a ir a Santa Fe de Antioquia, a aguantar por allá solo, que me dé migraña. Ajá, Entonces sí, el exacto. mensaje es que hay muchas alternativas y pueden mejorar absurdamente. Hay mejorías dramáticas, tal vez muchas veces no tan rápidas, pero sí pueden ser mejorías que se van construyendo con el tiempo. Me parece súper claro eso. No sé, doctor Adolfo, eh, ¿qué agregaría a esto? Porque yo siento que todo lo que ustedes han dado ya 3 minutos y acabamos, esto se va volando y yo creo que sí quedaron algunas preguntitas, pero la alternativa está, la calidad de vida, no acostumbrarnos a un diagnóstico y bien lo decía el doctor David. Yo pienso que hay de todo. La gente se queda más bien calladita, qué pereza ir a consultar, me automedico, o si a este le sirvió, me tomo lo que al otro le sirve. Ya ustedes lo dijeron muy claro, cada caso es particular, cada causa. Me parece que aquí hay muchas cosas de las que nos podemos también como agarrar para poder tener una calidad de vida con respecto a la migraña. Sí, no, pues desafortunadamente pues para hablar de migraña se requeriría mucho tiempo, ¿cierto? Todos los días estamos estudiando sobre la enfermedad y no da abasto de todos los artículos científicos entre David, también con el doctor Julián Cuartas mantenemos en un intercambio de literatura que no nos alcanza, pues nos alcanzaría la vida, muchas cosas que estudiar, pero si hay tres cosas que hay que mencionar. Uno, el dolor de cabeza no es normal. Eso sí hay que tenerlo en cuenta y eso sí no se debería de normalizar. Dos, los analgésicos generalmente se consumen, por no decir todos los nombres que existen, no son tratamiento para la enfermedad, ningún tipo de dolor de cabeza y mucho menos para la migraña, antes la empeoran. Y tres, cuando un dolor de cabeza a uno le daña la vida familiar, social, en pareja, etcétera, laboral, tiene que asistir a seguimientos de control y controles, perdón, ya sea con médico general para que le brinde posibilidades de tratamiento y si el médico ya general considera de que no es posible un control adecuado, ya sí se daría la remisión para neurología. Pero tener dolor de cabeza no es normal y mucho menos con todos estos síntomas que hemos mencionado y que tienen que ver con la migraña. Muy bien, excelente. Aquí quedan varias, pero yo sé que también tienen ustedes familia, cosas que hacer y la idea es que vamos a seguir en contacto por medio de nuestras redes sociales. Ellos también están en nuestra institución, ustedes los han visto y la idea es responderles también inquietudes, algunas de las inquietudes que hay acá. Aquí hay una que sí me genera una curiosidad y si quisiera como cerrar con esa. O Andrés dice, ¿es cierto que la iluminación verde reduce la frecuencia o la intensidad de las migrañas? Otro mito, la luz verde.
pues la luz verde, digamos que hay un espectro de luz que puede ser más favorable para las personas con migraña. Suele pasar que las personas que tienen mucha fotofobia o que la luz puede generarles o empeorarles el dolor, pueden mejorar con lentes, con ciertos lentes que tienen un filtro de luz, es un color más bien, un lente rosado. Rosado. Exacto, rosado. Y esos lentes, que dicho sea de paso, pueden ser un poquito difíciles de conseguir, pero se consiguen. En esas personas que tienen mucha fotofobia, realmente las pueden mejorar. Así como hay otros espectros de luz que pueden empeorarlas, ¿cierto? Por ejemplo, el azul, ¿cierto? Y el cielo es azul, entonces hay que hacer uno, David. Complicado. No, es que Imagínate. esto da para mucho. De Sí, verdad, hay mucho de qué hablar. Vamos mucho. a tener que pensar en un segundo, y aquí lo están diciendo, no más que agradecimientos, aquí hay gente de Jericó, no solo de Medellín, de varios lugares de Colombia. Por aquí, doctor David, alguien de Ohio, le manda un saludo, Mari Palma, que usted la trató. Hay una cantidad de gente aquí que los reconoce y que ustedes realmente les han ayudado en este tratamiento. Muchos corazones, muchos aprecios y mucho tema para seguir hablando. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por habernos dado este tiempo, por compartir sus conocimientos, porque los pudimos sacar del consultorio una hora para que todas estas personas pudieran despejar dudas y, como les digo, en nuestras redes sociales vamos a estar resolviendo otras cosas. Entonces no me queda más que despedirnos, nos pasamos siempre unos minuticos y agradecerles a todos los que se conectaron y se quedaron hasta el final, y a ustedes dos si tienen algo más que decir, si no nos despedimos. No, pues nada más que palabras de agradecimiento. De verdad que esos espacios los valoramos mucho y creo que los pacientes sí que más. Entonces, muchas gracias a la Fundación Instituto Neurológico de Colombia y esperamos que se repita. Claro que sí. Muchas veces. Buenas Listo. noches. Muchísimas gracias. Gracias. Feliz noche para todos. Mil gracias. Que descansen. Chao. Chao. Chao.